Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Según las consultoras privadas, la inflación va a estar alrededor del 12%. Estamos hablando de 2 dígitos. Y en realidad ese no es el único problema. El problema es el mes siguiente, ¿no es cierto? Porque a pesar de que Sergio Tomás Massa diga que él cree que va a bajar de lo que él cree a la realidad, generalmente la distancia es absolutamente muy grande. 12% de inflación en un solo mes impacta de manera directa en los sectores más desprotegidos de la sociedad. Estamos hablando de los sectores más pobres, a los cuales ingresar a un supermercado o al kiosco de la esquina o al almacén que tiene en la esquina de su casa, literalmente se le caen los cajones sobre la cabeza. Lo concreto es que el gobierno de Massa no encuentra todavía la solución a estos problemas. Y lo peor del caso es que pretende aplicar las mismas recetas que se vienen aplicando en la República Argentina hace años. Recetas que las aplicó el kirchnerismo, que las aplicó Mauricio Macri y ahora las aplica Alberto Fernández, y lo único que han logrado es que tengamos cada vez más pobres en la Argentina. En Jujuy nada más estamos hablando del 65% de pobres. A nivel nacional estamos hablando del 50% de pobres. De 10 chicos, 6 no comen todos los días. Esa es la radiografía de la República Argentina. Algunos dicen que tenemos que estar tranquilos porque ya va a venir Massa a solucionar los problemas que generó Massa. Algo medio insólito. De esto vamos a hablar hoy, ¿no? De qué hacemos en la Argentina con la economía, cómo hacemos para sobrevivir con una inflación ya estimada en algo más del 150%. En 30 segundos vamos a conversar con la contadora Fernanda Kolke, profesora de la universidad y que entiende mucho más que nosotros estos temas, así que bueno, vamos a preguntarle qué hacemos. Ya estamos con ustedes. Fernanda, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Andrés, y buenas tardes a toda tu audiencia. Es brutal el número, el 12% de inflación anual, estimada, puede ser un poquito más todavía, ¿no? Obviamente es dolorosa en principio, ¿no? Porque, como decías recién, indudablemente golpea a los sectores más desprotegidos, ¿no? Hoy veía la cuestión de los vulnerables en este caso. Decías, vos te preguntabas por qué llegamos hasta acá. Bueno, hay 2 cuestiones fundamentales que hay que tener en cuenta. Nuestro país, en estas sucesivas gestiones, en algún momento tomó decisiones de incorporar a sectores obviamente excluidos del sistema, como fue el tema, por ejemplo, jubilación a más de casa. Entendemos que obviamente hay mucho de esa gente que no ha tenido acceso nunca a hacer un aporte porque de por sí son pobres. Entonces, nadie que es pobre y que está pensando en comer puede aportar a su jubilación, eso es real. Como también es real que el ama de casa creo que es una de las personas que más trabajan en definitiva, ¿no? Están casi 24 horas a disposición de hijos y maridos. Fue una conquista social muy significativa, pero que en el sistema jubilatorio impacta tremendamente. ¿Y por qué digo esto? Porque el mayor gasto social que tiene nuestro país es el jubilatorio. Si bien hay un 80% de jubilaciones mínimas, quiere decir que son muy poquitos los que tienen jubilaciones de privilegios, hoy no tenemos la capacidad como para seguir financiando a los jubilados presentes y futuros. O sea, ese panorama se ve... Pero seguimos haciendo jubilados. Se ve complejo, claro. Entonces, tampoco podemos dejarlos excluidos, Andrés, porque si no, son gente que en verdad, como decís vos, el que menos indigencia tiene en definitiva, porque tampoco son altos los montos que les pagan. Están por debajo de la línea de pobreza y algunos están en indigencia. Entonces, el país, digamos, entiende que hay... vos decís, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Uno era el tema de ama de casa y otro es la alta informalidad. Ahora, hay sectores que indudablemente, como son el caso de las pymes, yo voy a seguir abogando por las pymes, ya alguna charla tuvimos de esto y de las micropymes,
que en verdad le significa un esfuerzo enorme aportarle al sistema. ¿Te acuerdas que habíamos calculado de cada 100 pesos era 50 más para el Estado, verdad? Sí, sí. Bueno, en verdad creo que si en esta redistribución que está haciendo hoy Massa, de decir que no paguen lo que menos tienen en definitiva, que de algún modo lo que intenta decir con ganancias, ¿no? Más allá que esos valores son altísimos para el común de los salarios que estamos viendo en este momento. Más allá de eso, indudablemente vos tenés que, ¿cómo haces para financiar a la gente informal que va a terminar jubilándose? ¿Cómo haces para financiar a los empleados públicos provinciales que tienen un régimen que solamente le aportan el 100% cuando ya están próximos a jubilarse? Antes no. Gran parte de su sueldo es no remunerativo. Entonces vos fíjate cómo cada uno de los actores vamos pagándole cada vez menos al sistema y el sistema cada vez no lo resiste, bueno, obviamente. ¿Y de dónde se financia el sistema? Porque a estos jubilados que no aportaron y que el Estado les da la jubilación, la plata para pagarles tiene que salir de algún lado. Por supuesto. Hay dos opciones, o más impuestos o más maquinita. Las dos. En este momento de las dos, lamentablemente. Pero eso tarde o temprano lo vamos a pagar. No sirve. Quizás nosotros no, pero sí las generaciones que vienen. No, lo estamos pagando y nos damos cuenta que a la larga lo terminamos pagando, en definitiva, con la inflación. Lo que están generando es un cóctel explosivo tremendo. Exacto. Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Yo entiendo que en el conjunto de todas las reformas que intentan y dentro de los planes que pueden llegar a promover cualquiera de los tres candidatos, tienen que contemplar esta realidad. Es decir, vos no vas a ir a hablar de un gasto fiscal que con pensar que anulás a la clase política soluciona el problema de Argentina. No es verdad. O sea, apartamos de esa realidad. Esto no te lo digo yo porque yo milite algo. No, en definitiva son los números duros que nos muestran la página de economía. Es muy fácil de constatarlo, digamos, en este caso. Entonces, vos no puedes decir, excluyo a los que menos tienen, los dejo fuera. Es decir, en realidad tenés que ir a un proceso de formalización de la actividad informal. A la formalidad. Exacto. Y tenés que darle un poquito más de oxígeno a las pymes para que esa formalización no sea tan onerosa, porque si no, obviamente me desalentás a que me vaya del sistema. A ver, con la nómina de impuestos que una persona tiene que pagar, y comienzo, y me quedo en lo que usted decía, ¿no? Micropymes y pymes. Comienzo en la tarea titánica que tiene que hacer un señor para poner un parripollo en el Chingo, que puede llegar a estar 3, 4 meses pagando un alquiler sin trabajar porque la municipalidad no le aprueba el matafuego de no sé qué cosa. Empecemos por ahí, más todos los impuestos, tasas que tiene que pagar. Impuestos. El Estado nacional, provincial, municipal se ha convertido en un verdadero obstáculo para la actividad o la iniciativa privada o para el emprendedurismo. Para todo necesita estar habilitado. Es como que si no, no existís si no estás habilitado. Entonces, todo este proceso engorroso, yo le llamaba esta cuestión, este proceso engorroso de ir, che, anda político a hacer un trámite, voy a habilitar un negocio. Fíjate lo que significa para nosotros y el tiempo que demoramos en hacer todo. En su calidad de contadora, ¿no? Usted va con un cliente, le dice, bueno, necesito habilitar esto. ¿Usted va a la municipalidad? No, no lo hago. No. No importa cuánto me pague. Porque te demora días, meses a veces. No llegas a terminarlo. Entonces terminan los pobres buscando gente que esté dentro del municipio que les ayude a hacer las habilitaciones. Pero esa es la realidad. Pero es una hostilidad tremenda. No se puede. Perdemos tanto tiempo, Andrés. A veces para solucionar una simple baja, perdés una semana. Digo perdés en el sentido de decir, pudimos haberlo aprovechado para hacer otras cosas más productivas para las pymes que están haciendo trámites de habilitaciones o deshabilitaciones en este caso. Después viene ingreso bruto. Una vez que entras no puedes salir. Salir es lo más difícil que... El problema así tan difícil como... el negocio. Tan difícil como querer entrar es tan difícil cuando querés salir. Y no se lo puede decir, oiga, señor municipal, cerré el negocio, ya no funciona más. No, tenés que demostrar desde cuándo, porque si no te hacen pagar todos los impuestos hasta la fecha que a vos puedas encontrar dinero para poder cerrar. Entonces, aunque no trabajes, igual vas a pagar mínimos de impuestos. Es un horror. Entonces, yo no quiero un socio así. Claro, es un Estado en verdad que vos decís poco eficiente. Entonces yo decía, yo no sé si la sociedad, si los jóvenes
quieren menos Estado. Yo creo que quieren un Estado más presente, más eficiente. Pero a mí me más asusta. eficiente, Pero, Fernanda, Andrés, usted me dice Estado presente y a mí me asusta. Sí. Porque me dice Estado Claro, presente y me lo imagino al inspector municipal, al inspector de renta, al inspector de la FIP, a decir, venga, pase y pague. Pero oiga, todavía no trabajé, no importa, venga, No, pase y pague. Ese Es el Estado presente. Sí, es un horror. Cada vez que alguien me dice, los pequeños que me piden siempre que los ayude, quiero pasarme mi inscripción a mi hijo. No, le digo, no lo hagas porque es un horror. No sabes lo que va a demorar en bajarte vos y en darle de alta a tu hijo. Es imposible. Seguí como puedas, seguí Ahora, vos. cuando viene la política y me dice, no, lo que pasa que hay que ser solidarios, dicen ellos, ¿no? Y todo lo que se paga, hay que sostener la educación, un desastre en la educación, 13% solamente de los chicos terminan la secundaria, hay que sostener la educación, otro desastre, uno va a un hospital y no hay los elementos mínimos, y no solamente en Jujuy, esto es en todo el país. Seguridad, ni hablemos. Entonces la pregunta es, ¿para qué toda esa plata? Vos tenés sectores que funcionan muy bien y hablemos de hospitales como el Garrahan, como, o sea, no, tampoco englobemos... Claro, pero el Garrahan tampoco es, digamos la verdad, no es del todo el Estado. En gran parte depende del Estado. Es una gestión tripartita. O sea, yo lo que quiero mostrarte, Andrés, es decir, o sea, no sé si todo el Estado está tan sobredimensionado o es tan ineficiente. Creo que hay gran parte que sí y que nos afecta. Sí, gran parte de un Estado que no te da respuesta o no te da soluciones. Pero también tiene una parte de Estado que funciona muy bien y que debería ser emulado, pero el tema es que cómo hacemos para que esa mayoría sea la de menos en definitiva, ¿no? Yo por eso creo que yo sí abogo por un Estado presente y eficiente, las dos cosas. No puedo aceptar que el Estado siga sobredimensionándose y cada vez sea más estúpido. Sí, es que lamentablemente no da respuesta. Entonces ingresan recursos, Andrés, y los vemos nosotros. Lo vemos cuando se paga impuestos, vemos cómo todo aumenta en función también de la inflación. Y los impuestos también van a acordar la inflación. Entonces, si están ingresando más recursos y no se destinan como deberían destinarse, indudablemente el Estado no da respuesta. Entonces, decime vos, y no, en verdad que no es, yo lo critico siempre, el tema es decir, ¿por qué el Estado me pone sumas si yo lo que necesito es que me dé agua potable a todas las localidades que no les llega todavía el agua potable? Eso necesito. Y para no que una me empresa embotelladora. Para que me mejore mi calidad de vida y yo pueda seguir trabajando y aportándote para pagarte impuestos. Encima no me llega mi agua potable, tengo que comprarla, encima tengo que comprarla y a veces a precios carísimos. ¿Galarza no le manda un fardo por semana? No, no me manda. Y a veces no consigo camiones que lleven el agua. Sí, y hablo de lo Barizo. Te hablo de lo Barizo, que es un lugar pero donde esa planta se hizo con la plata de los jujeños. Exactamente. Y vos decís, ¿por qué cuando hay un sector privado que hace rato que viene trabajando con esto, que mal o bien lo hace, se esfuerza, paga las contribuciones 100% porque a eso seguro les caen inspecciones de las FIP, de todos lados, nadie te deja trabajar ahí con mucho negro que digamos. Entonces vos decís, a mí me atosigas como sector privado, me volés loco y resulta que cuando vos tenés más plata, en vez de hacer las cosas que tendrías que hacer, que se llama planificación territorial, es decir, la gente sigue demandando vivienda, demandando servicios, el norte, si queremos que crezca turísticamente, también demanda servicios. Entonces, esa plata mucha que te está entrando, la destina para que después te genere más dinero. Alguien me preguntó, contadora, ¿qué hacemos con la plata esta que tenemos, por decirte, en un plazo fijo? Digo, piensen en obra que en el futuro le dé más ingreso. Es así como tenés que pensar, pero acá Andrés. tenemos, el cuadro es este, tenemos un cauchari que genera que paguemos la energía más cara del país. Tenemos una empresa de agua que obliga a que usted vaya a la otra cuadra a comprar agua porque no le dan. Tenemos otra empresa, Canava, que no sabemos para qué ni a quién le sirve. Tenemos múltiples empresas que no tenemos ni números, qué ingresan, qué inversiones se realizaron, cuánto ingresa, cuánto gasta, no tenemos idea. Yo decía anoche, charlamos con los chicos, decíamos 1.770.000 pesos para que no paguen impuestos al ganancia y nos gustaría saber ese 1%, porque es un 1% de todos los trabajadores. ¿Quiénes cobran esos salarios? Que nos lo digan, por favor. Pero eso debe ser en la actividad privada. Bueno, no sé. No, Andrés, no sé si tanto, te aviso. Y ¿sabe qué? A mí no me importa cuánto pague el empresario privado, porque él hace con la de él. Es que yo no sé cuánto le pagan a los CEO de estas empresas.
Esto es lo que te quiero decir. Bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Galarza debe cobrar como aunque CEO. vos no creas, no sé si no está mal en la administración pública esos salarios que en la administración privada, te quiero avisar, salvo los grandes CEO, que son otra cosa, digamos, las grandes conglomerados es otra historia. Pero la mediana empresa, la micro, no tiene esos salarios ni pero loco. por supuesto. Pero ahí están entonces los gastos, uno de los gastos de la política. No sabemos en qué se gasta, porque no tenemos números. A ver, el Estado tiene que ser transparente. Porque si la gente está enojada, señores políticos, porque no hay transparencia en los números. Si yo manejo tu plata, lo menos que tengo que hacer es rendirte cuenta, Andrés, porque tu plata es tu esfuerzo. Ahora, Fernanda, volvemos al esquema nacional. Me llama la atención pasar por distintas casas de cambio, acá en la provincia de Jujuy, casas de cambio vidrieras, o sea, no estoy hablando de algún clandestino, colas de gente comprando dólares. Y son dólares que siguen saliendo del circuito financiero. Sí, eso es lo que a mí hoy me preocupaba, ¿no? Es decir, vos subís o eliminás el impuesto a salarios elevados, porque hablar de 1.760.000, nosotros ni pensemos en cerca, digamos, ¿no? Entonces vos decís, ¿qué va a hacer esa gente hoy con la parte de impuestos que deja de pagar? Y como es sector medio, porque es la clase media, probablemente compre dólares. Y son dólares que salen del circuito. Ahí viene lo peor, esa partecita. O sea, no sé, ojalá se volcara al consumo, porque vos tenés 4 ruedas en la economía, digamos, un auto, nuestra economía está sobre 4 ruedas. El consumo interno, el consumo público, la exportación y la inversión. Esas son las 4 ruedas. Exportación, que hoy la tenemos que sujetar porque lamentablemente sube precios internos, lo hemos visto en la devaluación, entonces no la alargamos totalmente porque no se puede, el mundo quiere. ¿Sabes cuánto se paga la carne en China que exporta Argentina, André? $8.000, $9.000. Yo me quería morir cuando leía los números, casi me muero. No de idea, Fernanda. Por Dios, claro, están desesperados por venderle carne a China, por supuesto. O sea, la exportación nuestra volaría indudablemente, claro, pero los acá precios no internos... dejan vender. ¿Y los precios internos? No dejan vender. O sea, ¿cuál es la solución? Entonces, inversiones no hay porque el sistema está complejo, en la inflación no puede haber inversión porque nadie tiene garantía nadie quiere perder su plata. La plata de cada uno es esfuerzo de cada uno. Eso hay que entenderlo, salvo que la robemos, que es distinto. Pero el trabajo de nuestro trabajo durante años implica inversión, porque son ahorros. ¿Está bien? Entonces, ¿quién quiere perder los ahorros? El que la ganó bien no quiere perder sus ahorros, es obvio. Entonces, ¿qué hace? El que tiene del medio para abajo. Y sí puede comprar dólares, obviamente. Y lo guarda en el cajón de su casa. Y lo guarda en el cajón de su casa, que un daño a la economía es tremendo. Sí, está bien, es cierto. Pero no nos deja circular. Pero la pregunta es, ¿quién en su sano juicio va a meter $100 al circuito financiero para que los cuide Sergio Massa? No hay chance. En realidad en este momento no, porque la brecha que hay no te da lugar a ese tipo de actitud. Además tampoco te dejan, Andrés, a mí me pasó, y lo tengo que decir como experiencia porque me molestó mucho, tengo que pagar un curso en un congreso en Colombia que no podemos ir porque lo van a hacer online. Sí. Son creo que $70 o $77. Entonces fui al banco y dije, bueno, no nos corresponde el impuesto país porque va a ser online. Sí, efectivamente no le corresponde el impuesto país, que es el 30%. Pero le vamos a cobrar $28 nosotros, entidad bancaria, para que le giremos los... Entonces yo decía, pero es lo mismo. Claro. Le digo, entonces, o sea, vos decís, viste, hay cosas que... Y en realidad queremos participar en el Congreso porque queremos presentar a Jujuy y mostrar al mundo lo que se está haciendo en Jujuy con turismo. En realidad salgo a hacer publicidad y en realidad me pone 10.000 trabas. Y no lo puede hacer. No lo podemos, o sea, lo vamos a pagar y vamos a pagar con impuestos que no corresponden. Pero es que siempre es lo mismo, Fernanda. En 1945, por primera vez se imponen los precios cuidados, precios justos, pongan el nombre que quieran. 1945, del 45 al 2023 falló siempre, nunca funcionó. Entonces, lo que hay que hacer ahora... Ojo, lo hizo Macri también, ¿eh? Sí, lo que hay que hacer ahora, o sea, y quiero creer, ¿no? Más allá que tengamos diferencia en que Massa, todas estas cuestiones, el otro día escuché que decía, vamos a convocar a los economistas del interior. A mí me parece fantástico que nos pregunten,
cuál es la realidad que tenemos en el interior, porque yo ya algo creo que se equivoca la política es no haber vuelto al territorio, ¿no? Es decir, vamos, caminemos la calle, nos banquemos, que nos digan de todo y nos insulten, pero hay que estar. Hasta el 10 de diciembre, cuando hipotéticamente Massa lo haga, probablemente ya hayamos cerrado este país. Seguro, ¿Por qué no lo hace ahora? Pero, exacto. Entonces yo, ahí bueno, esa es una cuestión, me permití, por la cercanía que tiene obviamente el doctor Snope con Massa, le dije, mira, yo te voy a hacer una sugerencia, digo, con todo el respeto del mundo, pero ya que lo escuché decir que no va a convocar a los del interior, me parece fantástico, porque en verdad dista mucho la realidad. Decían, 30% del impuesto al débito van a ser devueltos para las micropymes para que se le disminuya la contribución. Las micropymes no tienen cuenta corriente porque no les alcanza, no pueden. O sea, no me mueve nada, ni una... Te juro que lo escribí porque quiero decirles que lo mandé diciéndole, no, a las micropymes, no me le dé a todo el mundo. A las micropymes dale un equivalente a un decreto 814 que lo pedían los tucumanos. Dale un poco de respiro, son las que más se esfuerzan. Ahora Massa dice que le quita las retenciones a la exportación del tabaco. Pero eso no le llega al productor, eso es para las exportadoras. Entonces, para las grandes. Ahí lo que hay que pensar es decir, justamente, por eso decía, me atreví a mandarle un montón de sugerencias desde el sentido de llegar a los que menos tienen. Anoche me decían los chicos de la facultad, pero profe, 1.700.000, ¿quién gana? Y tienen razón en preguntarme eso. Un diputado. No hay forma que pensemos quién gana 1.700.000. Y ellos decían, porque al que menos tiene todavía no le llega el impacto. Necesitamos que le llegue el impacto a esa gente también. A esa gente lo único que le llega es cuando se le cae el cajón de manzana en la cabeza. Sí que todo está tremendamente caro todo, ¿sí? Entonces, faltan medidas, obviamente, y también entiendo que falta un plan en conjunto, ¿no?, para poder aplicarse. La realidad, André, es que a la larga, a la corta o al tiempo que queramos, siempre la sociedad termina pagando los costos de la política, siempre. ¿Y cómo nosotros elegimos cómo que queremos que esos costos sean más altos o más bajos. ¿Y cómo solucionar una cuestión, obviamente, de gasto fiscal? Está bien, hoy dijo que están haciendo evaluaciones con las empresas de que pagan mucho menos impuestos de lo que deberían pagar, obviamente va a haber una presión. Pero yo digo siempre presionar a las que están dentro del zoológico. No es una crítica, quiero decir que en verdad, es decir, fíjate cómo formalizás la economía, cómo ayudás a que se vayan formalizando la economía. Hay un dato, el año pasado, reunión de gobernadores del Norte Grande. Llega a la reunión la Unión Industrial de todo el Norte Grande, ¿no? Todas las uniones industriales juntas. La señora Paula Bimbini, que era la presidenta que nucleaba todas, se presenta ante los señores gobernadores, hace una exposición de 1 hora y pico y a cada gobernador le deja una carpeta con las necesidades que tiene la industria en el Norte Grande. Y ahí estaba, por ejemplo, cómo absorber planes sociales. Claro. ¿Sí? ¿Sabe qué pasó con esa carpeta? No. Y probablemente hayan hecho asado a la noche. Bueno, no pasó nada. A mi sugerencia me contestaron, Andrea, así que bueno, quiere decir que por lo menos la han leído. Yo pedí simplemente, y le agradezco al doctor Snope la gestión, que por favor la leyeran con mayor detenimiento, ¿no? Porque es como dijeron, hay cosas que ya le hicimos, no, te faltan algunas cosas porque no la estás viendo como la vemos nosotros acá adentro. Entonces, a ver, quiero creer, en realidad, yo vuelvo a decirte, Andrés, está bien, hablamos mucho del ajuste fiscal y que hay que bajar el déficit fiscal, y en realidad el ajuste fiscal es medio, en verdad que está duro, es como decir, yo te voy a cortar la mitad del cuerpo y está medio duro pensar en eso. Pero a la par tenemos que crecer, efectivamente tenemos que crecer. Oxigenemos a los sectores que te hacen crecer. Un amigo... Acuérdense, me decía una señora de micropyme, por favor, decirle que se acuerden de nosotros. Tienen razón. Un amigo me decía que la Argentina es un país que tiene un tumor muy complicado y que lo queremos curar con paracetamol. Y dice, y el tumor la única manera es operando. Sí, pero lo que pasa es que si te saco el corazón y el tumor, ven de dónde estaría localizado, Andrés, porque si no nos vamos a quedar sin vida. En realidad yo lo que creo, en verdad, que hay muchas cosas que están pendientes. También
En verdad que no, y uno lo recoge todos los días desde las empresas con los empleados, porque uno charla con ellos, es decir, esta sensación de que el Estado no te da respuesta también es difícil. Entonces yo creo que hay que hacer un... Es que no es una sensación. En verdad, sí. Es una realidad. En verdad yo creo que la política tiene la obligación de sentarse después de las elecciones y en verdad acordar, porque necesitamos los argentinos en verdad que piensen en nosotros. No en cada uno de cómo mantiene su poder, no nos sirve en eso. No nos sirve que cada uno de ellos mantenga su poder para estar bien, no sirve. Está. Ellos también, los demás están todos... Entonces necesitamos que la política en verdad acuerde, porque los argentinos la verdad que tenemos cada vez menos paciencia y tienen toda la razón del mundo de estar tan enojados. Claro. Gracias, Fernanda, por Te agradezco venir. por escucharme. Un placer. No, por favor. Muy amable. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos vamos a juntar mañana y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala Hoy.